Castro para cerrar una visión local legal del caso Padres. ¿Falla jurídica técnica o negociación política? ¿Qué es lo que viste o lo que alcanzas a ver, estimado? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Mira, el fallo que dictó el juez de distrito fue con motivo de que al momento de analizar los elementos que reunió el Ministerio Público para efecto de ejercer acción penal en lo que atañe exclusivamente al delito de delincuencia organizada, el juez de distrito lo que hace es analizar si las obligaciones constitucionales que tenía el Ministerio Público las cumplió o no. En el anterior sistema mixto había una obligación que era la demostración del denominado cuerpo del delito. El cuerpo del delito en su momento fue determinado como los elementos objetivos, subjetivos y normativos que así lo amerite el tipo penal, en su caso, a efecto de poder demostrar la existencia de esas descripciones típicas que señala la ley. En el caso concreto, el juez de distrito que concedió el amparo determinó que no existía, en este caso, un elemento de fondo, que es la organización a la que hace alusión la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y eso fue lo que motivó a que obligara al juez de distrito del proceso que había dictado la formal prisión a que dejara insubsistente ese auto de formal prisión y volviera a analizar de nueva cuenta los elementos probatorios que el Ministerio Público envió y que determinara la inexistencia de ese elemento del cuerpo del delito que era la organización jerárquica, organizadamente jerárquica, en donde se estableciera la omisión que el Ministerio Público hizo en relación a reunir ese elemento, y eso fue la consecuencia de que se dictara un auto de libertad con motivo de esa concesión de amparo. Es decir, por eso, ¿qué ves tú en el fondo? ¿Está bien integrado o la resolución que va a tomar el juez o la no impugnación de la PGR es correcta? Mira, no sé si sea correcta o no, porque desconozco realmente si existen elementos, pero lo que determinó el juez de distrito fue de que no lo había. Y si no existen esos elementos, pues evidentemente no hay manera de que prosperara una acción penal. De tal manera que el hecho de que se dictara, por ejemplo, en este caso, un auto de libertad, no implica una absolución. ¿Por qué no implica una absolución? Implica nada más que los elementos que eran la base de la acción penal no estaban reunidos, de tal suerte que la PGR sigue manteniendo la posibilidad de reunir en su caso los elementos del delito que exige la ley, que exigía además la Constitución en el anterior texto, antes de la reforma del 2008, que es la que opera en el caso particular del asunto de Padres, en materia de la delincuencia organizada. Entonces, por eso, ¿ha sido débil la investigación? ¿Qué ves tú que ha fallado y que nos tiene así? Lo que determinó el juez es de que efectivamente había habido una omisión por parte del Ministerio Público y que indebidamente el juez que había conocido el asunto inicialmente había tenido reunido ese elemento esencial del cuerpo del delito. Entonces aquí dos cosas, o faltó más actividad o definitivamente era inexistente el delito. Entonces aquí hay una cuestión que yo creo que se debe de poner en un plano de mayor análisis, nada más que hacen falta evidentemente más elementos. En los medios de comunicación ha transmitido solamente algunos aspectos muy concretos de la sentencia dictada por el juez de amparo. Por eso, más actividad te refieres. Faltó trabajo. Martín Barrón, especialista del INACIPE, dice, hay una falla de origen en la integración de expediente y la investigación. ¿Tú ves eso? ¿O faltó eso? ¿O es negociación política? Mira, yo creo eso de la negociación política es algo que no creo que haya ocurrido. Aquí todo el mundo está apuntando hacia allá, pero puede ser que el delito jamás existió. O sea, esa es una cuestión que también no se ha valorado, nadie la discute y esa es una cuestión que también debe de analizarse. El juez de amparo lo que determinó fue que no existían elementos, el elemento central del cuerpo del delito y por virtud de ello debería de concederse el amparo, como así fue, ¿no? Exacto. También digo, partiendo de ahí. ¿Qué sigue entonces? ¿En cuánto tiempo crees que pueda estar libre ya Guillermo Padres? ¿Qué es inminente? Lo que sigue no es una libertad automática, porque también esa es una cuestión que se ha manejado mucho y creo que no es así. Lo que va a ocurrir es de que los abogados seguramente van a solicitar
de que la prisión preventiva que ahorita tiene con motivo del otro proceso, porque son procesos diferentes, van a solicitar que se haga una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva. Y eso va a tener una programación más adelante en donde en una audiencia el Ministerio Público va a tener la posibilidad de tratar de justificarle al juez la necesidad de la medida de la prisión preventiva, de que subsista. Y por otra parte, la defensa lo que va a hacer es tratar de demostrar que no existen elementos como para que quede en prisión preventiva el exgobernador, y para ello la ley señala que la prisión preventiva debe ser una aplicación excepcional y no como una regla, y el Ministerio Público en todo caso es el obligado a demostrar, por un lado, de que su libertad pueda implicar la evasión de la acción de la justicia, circunstancia que creo que fue cubierta desde el momento en que el señor Padres hizo una declaración ante un medio de comunicación con Ciro Gómez Leiva, en donde decía que se estaba poniendo a disposición del juez que había librado la orden de aprehensión. Eso evidentemente tenía un propósito, el propósito ya se está acercando, que es demostrar que su libertad no implicaría una evasión de la acción de la justicia. Por otro lado, pues se tiene que demostrar, en caso de que así sea, de que su libertad puede implicar una posibilidad de que se vayan a desaparecer pruebas con motivo del proceso que se le está siguiendo. Y finalmente lo que señala la ley es de que el Ministerio Público debe de justificar que la persona pueda causar daños al ofendido. En este caso, el delito más bien que se le sigue, que se le va a seguir en procedimiento, es el de operación con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, yo creo que en este caso el Ministerio Público es el que ahora tendría la obligación en ese caso de justificar la necesidad de que siga en prisión. Esa es la estrategia que seguramente seguirá en su momento la defensa del señor Guillermo Padres. ¿En cuánto tiempo se haría esto? Pues yo creo que van a establecer un estudio, yo me imagino el despacho va a hacer un análisis, y en la medida en que su análisis vaya estableciendo una estrategia, van a hacer la solicitud. Esa solicitud se tendrá que hacer ante el juez que sigue ese otro delito, como te comento, de operación con recursos de procedencia ilícita, que es un juez distinto al que llevó el asunto de la delincuencia organizada. Muy bien, pues te agradezco mucho, Cuitlahua, que estaremos en contacto como siempre. Hasta luego.